Entonces, como bien sabemos, la semana pasada mi papá empezó una serie que se llama El Campeón. Y hoy vamos a hacer la continuación de esa serie. ¿Sí vieron que cambiamos las diapositivas y toda la vaina? Están más bonitas, ¿cierto? Esas negras todas feas. Entonces, para empezar vamos a leer el texto base de esta serie, que es Hebreos 12:2. Y dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Sin importarle la vergüenza que ésta representaba, ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. A lo largo del Nuevo Testamento, nosotros vemos que a Jesús se le dice por muchos nombres. A Jesús se le dice Rabí, Mesías, Maestro, gente incluso también le decía profeta. Pero en Hebreos vemos que le dice campeón, y además dice que nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Entonces, para nosotros llegar a ser campeones, tenemos que seguir las pisadas de alguien que fue campeón. O sea, ¿las pisadas de quién tenemos que seguir? Ay, muy bien. Bueno, la semana pasada vimos algunos rasgos de Jesús como campeón. El primero, ¿se acuerdan? ¿Quiénes estuvieron en las 8 días? ¿Se acuerdan cuál fue el primer rasgo que vimos la semana pasada? Sí, muy bien, la paternidad. La paternidad que Jesús tenía claro que era un hijo amado y Dios les dice a ustedes que ustedes son hijos amados de Dios. Aprovéchenlo y créansela. La segunda cosa, el segundo rasgo que vimos la semana pasada fue identidad. Jesús tenía muy claro quién era Él y tú tienes que saber que tú eres todo lo que tu Padre dice que eres. Por eso al final, si se acuerdan, cantamos la de yo soy quien dices que soy. Para eso era. Y como tercer rasgo, ¿alguien sabe cuál fue el otro rasgo que vimos? Muy bien, solo el pastor. Motivación. Y la motivación era que Jesús sabía para quién lo estaba haciendo, por quién lo estaba haciendo. Entonces te pregunto a ti, ¿para quién haces las cosas? Todo lo que intentaba hacer Jesús, bueno, no, todo lo que intentaba, no, todo lo que hizo Jesús fue para agradar a Dios. Nosotros tenemos que aprender a vivir para un público de una sola persona. Es mucho más fácil que intentar agradar a todo el mundo. Ahora, hay otro rasgo que tiene Jesús como campeón, del cual quiere que nosotros imitemos. Y lo encontramos en Lucas 2:48, que dice: Él les respondió, ¿y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi Padre? Entonces el cuarto rasgo que vamos a ver el día de hoy, para ser unos campeones, es el propósito. Propósito. Entonces, nosotros claramente vemos en la vida de Jesús que cada paso que dio, cada decisión que tomó fue con un propósito. Si tú quieres imitar al campeón, tú tienes que vivir con propósito. En este texto que acabamos de leer, en Lucas 2:48, Jesús, el contexto es que estaban los papás de Jesús en Jerusalén. Estuvieron en fiestas y se fueron. Cuando se fueron, 3 días después se dieron cuenta que les faltaba el pelado. 3 días después, qué papás tan responsables, Dios mío. Entonces, 3 días después se devuelven y dicen a Jesús, le dicen como, ay, ¿dónde estaban? Te estábamos buscando. Jesús les dice, ¿por qué me buscaban? Yo estaba ocupándome de las cosas de mi papá. O sea, es impactante el ver que Jesús con 12 años, o sea, entiendan, 12 años, yo a los 12 años jugaba jueguitos y comía tierra, ya. Pero Jesús a los 12 ya tenía claro cuál era su propósito. Él ya la tenía clara, qué loco. Hay una frase del pastor Rick Warren, que para los que no lo conocen es el que escribió el libro Una vida con propósito. Si no lo han leído, se lo recomiendo, es muy bueno. Aquí en la iglesia ya lo leímos una vez. Y él dice, hay 2 días muy importantes en la vida de una persona. El primero, cuando nace y cuando descubre para qué. Va a pensar, anótela. A los 12 años Jesús entendía cuál era su propósito acá en la tierra. Pero además de entender cuál era su propósito acá en la tierra, él supo que no era basado en sus gustos, que no se basaba en esto es lo que yo quiero, o en sus deseos, no sé, sus deseos físicos, porque Jesús entendía que su propósito era hacer la voluntad de Dios. Por eso él le responde a sus papás, él le dice, yo estaba trabajando en los asuntos de mi padre. Lo bueno es que nunca es demasiado tarde ni tampoco demasiado temprano para descubrir nuestro propósito. Tenemos 2 extremos completamente diferentes en la Biblia. Tenemos a Jesús, que con 12 años ya tenía su propósito claro, y luego tenemos a Moisés, que con 80 años
hasta los 80 años descubrió su propósito. Entonces, si tú tienes 10, 20, 30, 40, no te preocupes. No estamos de afán. Mientras haya aire en tus pulmones y tu corazón tenga latidos, tienes un propósito. Ahora, Juan 8:14 dice, Jesús respondió, aunque yo sea mi propio testigo, mi testimonio es válido, porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Este texto fue alrededor de 18 años después del anterior texto que vimos. O sea, tenía 12, 18 años después ya tiene 30. Porque eso fue cuando Jesús ya empezó su ministerio. A los 12, él les dice a sus papás que es necesario que él esté en los negocios de su padre. Y a los 30, él sigue diciendo, yo sé de dónde vengo, yo sé que he estado en los negocios de mi padre y que es en lo que me he basado toda mi vida y sé qué decisiones voy a tomar para seguir en los negocios de mi padre. Dice, yo sé de dónde vengo y yo sé a dónde voy. Yo sé a dónde voy. Pero Jesús en ningún momento cambió en esos 18 años. O sea, 18 años es mucho tiempo por no cambiar. 18 años es un año menos de la edad que yo tengo. Y yo he cambiado muchísimo en esos 19 añitos. Pero Jesús no cambió. Jesús tuvo clarísimo su propósito desde el principio. Ahora, quiero compartirles vamos a hacer un abrebocas, porque todos deben estar diciendo, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Bueno, ya llegamos allá. Pero antes de eso quiero compartirles 3 beneficios de tener un propósito. El primero es que el propósito te da dirección. Ahora yo tengo café. Bueno, Jesús nunca se desvió y él nunca se distrajo a lo que él había venido. Cuando tenemos propósito, nosotros tenemos rumbo, nosotros sabemos cuál es nuestra dirección, pero lo más importante es que el propósito nos ayuda a establecer prioridades. Cuando nosotros establecemos prioridades, tenemos nuestro propósito claro, nosotros sabemos cuál es nuestro llamado y también cuál no es nuestro llamado. Por ejemplo, yo vivo en un ambiente universitario, es un ambiente pesado, de verdad es un ambiente pesado. Pero si ustedes les preguntan a mis compañeros y a mis personas cercanas de un año para acá, yo sé que tengo un propósito claro, pero y estas personas cuando me dicen como, no sé, vamos, aloquémonos, salgamos a bailar, yo les digo, no, ¿para qué? Salgamos a tomar, yo, no, ¿para qué? Me dicen, hagamos cosas ilícitas, yo, sí, mentiras. Yo, no, ¿para qué? Entonces, cuando nosotros tenemos un propósito claro, nosotros también sabemos a qué cosas decirle no. Sabemos qué decisiones podemos tomar y qué decisiones sencillamente no vamos a tomar porque no son parte de nuestro camino. Como no son parte de nuestro camino, son o pérdida de tiempo o un tropiezo. Y esa no es la idea. Cuando tú tienes un propósito claro, tú sabes qué te conviene y sabes qué no te conviene. El segundo beneficio es que el propósito te da significado. Cuando tú tienes un propósito claro, tú entiendes que estás en esta tierra más que solamente para trabajar, comer, dormir. Trabajar, comer, dormir. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Ustedes sienten que de verdad su vida tiene significado? ¿Ustedes sienten que el lunes en la mañana no se están levantando gastándole el oxígeno a las demás personas del mundo? Bueno, sea, ya ustedes y Dios. Cuando tú entiendes que hay propósito en tu vida, tú sabes que tu vida tiene sentido. Y sin propósito tú no estás viviendo, tú sencillamente estás existiendo, como les decía, le están gastando el oxígeno a las demás personas en este planeta. Pero hay un tema muy delicado, y es que muchas veces cuando la vida de una persona no tiene significado, llega a áreas tan densas como lo puede ser un suicidio. Y un suicidio se da por no tener significado en la vida, y un significado significa que no tenía propósito. Entonces, ojo con eso. Y el tercer beneficio de tener propósito es que el propósito te ayuda a perseverar. Ahora, Jesús, como venía diciendo, Jesús 18 años después de lo que le dijo a sus papás, de que yo estoy ocupado en los asuntos de mi papá, le dice al pueblo, yo sé de dónde vengo, yo sé para dónde voy. Él seguía perseverando porque él tenía claro su propósito. Ahora, si tú quieres perseverar en lo que sea, en tu matrimonio, en tu familia, en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, en lo que sea, tú tienes que conocer tu propósito.
Y bueno, ahora ustedes dicen, pero bueno, ¿cuál es mi propósito? Jacobo, dígame. Yo, ya voy, espérese, espérese. La Biblia nos enseña que tenemos 5 propósitos por cumplir. Cada propósito se podría desarrollar en una prédica completa, pero yo les voy a tocar bastante rápido. El primero es que fuimos creados para agradar a Dios. Apocalipsis 4:11 dice, porque tú creaste todas las cosas, existen y fueron creadas para ser de tu agrado. Este propósito es controversial, porque muchas veces nosotros creemos que nuestro propósito es agradar a nuestro jefe, o en mi caso agradar a mis profesores para que me den más nota, o en el caso de muchas personas agradarle, no sé, a sus papás, pero esa no es la idea. Nosotros no fuimos creados para agradar el mundo. Y algo que duele y que es difícil de entender es que nosotros no fuimos creados para agradarnos a nosotros mismos tampoco. Y eso es difícil de asimilar, sino que nuestro primer propósito sencillamente es agradar a Dios. Como dice el versículo, todas las cosas fueron creadas para ser de tu agrado. ¿Quiénes acá fueron creados? Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Muy bien. El segundo propósito es que fuimos creados para ser parte de la familia de Dios, para pertenecer a la familia de Dios. Perdón. Efesios 1:5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Desde el principio, desde antes de que Dios te creara, Dios pensó en ti, no solamente en una familia natural, sino pensó en ti haciéndote parte de una familia de la fe. Él no solamente nos llamó a creer en Él, sino que Él nos llamó a pertenecer a su familia. Hay una frase muy impactante, que es que creer en Dios, saber que Dios existe y no seguirlo ni obedecerlo, es exactamente lo mismo que hace el diablo. Entonces, para pensar. Dios pudo habernos creados como simples siervos. Él pudo habernos creados para ser robots. Pero Dios decidió, en su infinito amor y misericordia, que cuando nosotros decidiéramos quererlo a Él, seguirlo a Él, Él decidió darnos su apellido. Decidió darnos su apellido para hacernos parte de su familia. Somos parte de la familia más importante que existe. Somos parte de la familia de Dios. Él nos llamó a vivir en comunidad, Él no nos llamó a estar solitos, porque todos nacimos en una familia natural, pero a final de cuentas todos necesitamos una familia espiritual. Hace poquito me pasó algo chistoso, bueno, no chistoso, interesante, y es que una persona que conozco me dijo, ¿usted es cristiano? Y yo, sí, gloria a Dios, aleluya, le dije. Y él me decía, ay, sí, yo también, yo leo la Biblia, yo me conecto a los lives de Joyce Meyer, yo veo los cultos en su presencia, y yo, súper bien, ¿y a qué iglesia vas? Y me dijo, no, yo a la iglesia no voy, porque pues tuve como unos problemitas hace tiempo y pues yo me alejé de la iglesia. Me dijo, y me di mi paseíto por el mundo. Y yo, joder madre. Mi mamá en una prédica, hace rato, ella decía, cuando una oveja se separa del rebaño, es una presa fácil. Cuando nosotros no estamos unidos a nuestra familia, cuando nosotros no estamos unidos a nuestro rebaño, que es la iglesia, somos una presa muy, muy fácil para el enemigo. No tenemos quien nos apoye en oración, no tenemos a quien pedir consejo, estamos solos. Y eso fue lo que le pasó a esta persona que dijo, me di mi paseíto por el mundo. El enemigo lo agarró solo. Ahora, venir a la iglesia no es sencillamente entrar, sentarse y antes de que se termine la oración final, irse. Yo creo que eso es una relación parasitaria. Para los que no saben qué es una relación parasitaria es cuando hay dos individuos. Y un individuo vive dentro del otro individuo y le saca todo lo que puede sin darle nada a ese otro individuo. Significa hacer una relación parasitaria. Ahora, el venir acá, llegar tarde para no tener que saludar a nadie, sentarse, escuchar la prédica, recibir la palabra e irse antes de tener que saludar a alguien, es una relación parasitaria. Eso no es ser parte de la iglesia. Ser parte de la iglesia es involucrarse, es generar comunidad, hacer amigos. ¿Usted conoce el nombre de la persona que está detrás suyo? Volten a mirar. ¿Ha convivido con la persona que está detrás suyo? Ser parte de una familia significa involucrarse. Así que los invito a que se involucren. Vamos para el tercero. Bueno, ¿cuáles fueron los 2 propósitos que les acabo de dar? Primero,
Segundo, muy bien, están atentos. Ahora, el tercer propósito es que nosotros fuimos creados para ser discípulos de Dios. Mateo 9:9 dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. La Biblia nos dice que Jesús y que Dios no nos creó para ser sus simpatizantes. No nos creó para decir, eso de la iglesia es chévere, vaya. No nos creó para decir, para ser admiradores de Jesús, tampoco para que fuéramos fan. Dios nos creó para que fuéramos sus discípulos. ¿Qué implica ser un discípulo? Un discípulo significa pasar tiempo con esa persona. Un discípulo significa sentarse a escuchar y aprender. Un discípulo significa estar dispuesto a agachar la cabeza si mi maestro me regaña. Eso significa ser un discípulo. Un discípulo es una relación horizontal. No es una relación de yo estoy acá y tú estás allá. No. Los discípulos anduvieron con Jesús sus 3, 4 años, no me acuerdo cuánto fueron. Anduvieron con Jesús esos años porque eran discípulos, porque estaban dispuestos a escuchar a Jesús y aprender las cosas que tenía que hacer y además obedecerlo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, si tenía gente que le decía me agrada eso, pues ¿qué más da? Él buscaba tener gente que fueran sus discípulos, buscó formarlos, buscó formar discípulos. Entonces tú has sido llamado a ser un discípulo de Dios y fuimos creados para ser discípulos de Dios. Cuarto, voy muy rápido. El cuarto propósito, que fuimos creados para servir a Dios. Mateo 20, del 26 al 28, dice: pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Qué hermoso, qué hermoso. Esta traducción, voy a traducir esto a la versión Reina Jacobal, que dice, la traducción de este versículo sería, el que no sirve, no sirve. O para que lo entendamos más fácil, el que no vive para servir, no sirve para vivir. En esta conversación pasa cuando Jesús, antes de ir a la cruz, antes de la última cena, Él le lava los pies a los discípulos. Y ellos le dicen como, no, ¿cómo se te ocurre? Y ellos les dicen, yo vengo acá a servir. Entonces ellos se dejaron. Él les estaba sirviendo a sus discípulos y Él dice que, Él nos muestra que aún siendo rey, teniendo toda la potestad para ponernos a nosotros a servir, en vez de querer ser servido, vino a servir a los demás. Uno de mis versículos favoritos, que es Filipenses 2:6, dice que aunque era Dios, no consideró el ser Dios algo a lo cual aferrarse. Dios mío, qué hermoso. O sea, teniendo toda la potestad de este universo, de esta existencia, lo que sea, decidió venir a lavarle los pies a 12 mugrientos. Uno de los propósitos del creador del universo, cuando vino a esta tierra, fue servir. Cuando Él termina de lavarle los pies a los discípulos, Él les dice, sigan mi ejemplo. Porque la grandeza de este mundo se mide en cuántas personas me sirven a mí. Pero la grandeza de Dios se mide en a cuántas personas les puedo servir, a cuántos les he servido. Entonces, si tú quieres ser un campeón, debes seguir el ejemplo de nuestro campeón. ¿Y quién es nuestro campeón? Muy bien. En el reino de Dios se triunfa sirviendo, se gana sirviendo y se avanza sirviendo. Todos podemos ser primeros en el reino, porque para ser primeros en el reino tenemos que servir, tenemos que hacernos menos acá. El cuarto propósito, ¿cómo se llama el cuarto propósito? Muy bien, necesito atentos. Ahora, el último propósito, ya llegamos al último. El último propósito es que fuimos creados para cumplir una misión. Mateo 28, del 18 al 20 dice,
Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Amén. Estas fueron de las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo. Y luego las usó para dejarnos una misión. O sea, literal es como que nosotros somos los protagonistas de una película de Misión Imposible y Dios es el director. Entonces de fondo suena tan, 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 tan. Bueno, tú no estás de paseo en esta tierra. Tú estás acá en la tierra con una misión. ¿Y cuál es la misión? La Biblia la llama la Gran Comisión. La Gran Comisión, resumida en muy sencillas palabras, es ganar almas y hacer discípulos. Después bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero se llama Gran Comisión. No se llama gran opción o no se llama gran sugerencia. Es Gran Comisión. La misión que Jesús nos dejó no es un consejo a considerar. Es una tarea que tenemos que obedecer. Cada cristiano debe obedecerlo. Bueno, repasemos los 5 propósitos porque ya voy a terminar. ¿Cuál fue el primero? Muy bien. ¿Y el segundo? Muy bien. ¿El tercero? Discípulos de Jesús. El cuarto, fuimos creados para. Muy bien. Y el último, fuimos creados para cumplir una misión. Muy bien. Si nosotros tenemos estos 5 propósitos claros y los establecemos en nuestra vida con bases firmes, vamos a tener los 3 beneficios de los que les hablé al principio. ¿Se acuerdan de qué beneficios les hablé? Duro. Y el tercero es que vamos a poder perseverar a pesar de cualquier prueba en la vida. Bueno, el cuarto rasgo de esta serie es... Pásalo, creo que todavía queda una. Eso. El cuarto rasgo de la vida de Jesús que tenemos que seguir para podernos convertir en campeones es el propósito. El primero es paternidad, que es tener claro quién es mi padre. El segundo es tener identidad, que es quién dice Dios que soy yo. El tercero es la motivación, que es para qué público estoy viviendo. Estoy viviendo para el público de una persona que debe ser Dios. Y propósito, para qué estoy en esta tierra.